Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez imaginasteis que una canción turca de los 90, un tema que quizás muchos tenían olvidado en el cajón de los recuerdos, terminaría haciendo bailar a medio mundo y cruzando fronteras hasta llegar al corazón de Francia? Pues agarraos a la silla, porque lo que está pasando en las redes sociales en estos últimos días es una auténtica locura, una de esas explosiones virales que nos demuestran que el idioma de la música y el humor es universal. Hoy vamos a hablar de cómo un personaje de una serie turca ha encendido la mecha y cómo un fenómeno francés ha echado gasolina al fuego, creando el momento más divertido y comentado de la semana. Estoy hablando, por supuesto, del resurgir de Ragga Oktay y su tema Yeniden, o como la gente lo está llamando ahora por todas partes, Emailer, y de cómo este ritmo ha poseído literalmente al influencer francés Bouya Chaka. Para entender la magnitud de lo que estamos viendo, tenemos que ponernos en contexto, porque esto no es solo un vídeo gracioso, es una cadena de eventos fascinante. Todo comenzó en la serie Esref Rüya, una producción que ya de por sí tiene a la audiencia enganchada, pero que ha dado un salto cuántico gracias al personaje de Kadir. Su baile, esa coreografía tan particular, tan desenfadada y con ese toque de barrio tan auténtico, se convirtió en oro puro para las redes sociales. No es la coreografía perfecta de un bailarín profesional, no, es ese baile que te sale del alma cuando estás contento, cuando la música te posee, y eso es precisamente lo que ha conectado con la gente. La canción de Ragga Oktay, con ese ritmo pegadizo que mezcla el pop con toques de reggae y hip hop noventero, era el ingrediente secreto que faltaba para cocinar el viral perfecto. Y vaya si lo han cocinado. Pero aquí es donde la historia da un giro internacional que me encanta. Cuando algo se hace viral en Turquía, solemos pensar que se quedará en nuestras fronteras, o, como mucho, llegará a los fans más acérrimos de las series turcas en Latinoamérica o España. Pero no, amigos, el algoritmo de TikTok e Instagram es caprichoso y maravilloso. De repente, nos encontramos con Bouya Chaka. Si no lo conocéis, este chico es un fenómeno en Francia, conocido por su energía desbordante, sus expresiones faciales exageradas y esa capacidad única para convertir cualquier sonido en una comedia visual. Cuando vi que Bouya Chaka había subido un vídeo uniéndose al trend de Kadir, supe que esto ya no tenía freno. Analicemos su vídeo por un momento, porque es una obra de arte del entretenimiento digital. Lo primero que te atrapa no es solo el baile, es su cara. Bouya Chaka tiene esa habilidad de hablar sin abrir la boca. Sus ojos, sus cejas, cada músculo de su cara está bailando al ritmo de Yeniden. Se nota que ha estudiado los movimientos de Kadir, pero no se ha limitado a copiarlos, los ha hecho suyos. Le ha inyectado esa vibra parisina, ese estilo urbano que lo caracteriza, pero manteniendo la esencia del baile original. Es fascinante ver cómo un chico en Francia puede sentir la misma vibra que un personaje de ficción en un barrio turco. La música rompe la barrera del idioma. Probablemente él no entienda qué significa Emailer, pero siente el ritmo, siente la alegría que transmite, y eso es lo que traspasa la pantalla. Además, hay un detalle técnico en su vídeo que me parece brillante y que demuestra por qué estos creadores tienen tanto éxito. El uso del texto en pantalla, ese text box que aparece justo en el momento adecuado, no solo está ahí de adorno. Sirve para contextualizar a su audiencia, que quizás no tiene ni idea de quién es Ragga Oktay o qué es Esref Rüya. En segundos, con una frase y su actuación, te cuenta una historia. Te dice, esto es lo que está de moda y yo soy parte de ello. La energía que desprende es contagiosa. Es imposible ver el vídeo y no mover aunque sea un pie o esbozar una sonrisa. Es esa clase de contenido que compartes inmediatamente en tu grupo de WhatsApp porque necesitas que tus amigos se rían contigo. Lo que estamos presenciando es el poder de la cultura pop turca expandiéndose de formas que ni los propios productores de la serie habrían imaginado. Hace unos años, era impensable que un influencer francés de este calibre estuviera bailando al ritmo de Ragga Oktay.
Esto nos dice mucho sobre cómo las series turcas se han convertido en un producto de exportación masivo, no solo por sus dramas románticos, sino por su cultura, su música y su humor. La gente en los comentarios está alucinando. He estado leyendo lo que dicen los usuarios turcos y hay un sentimiento de orgullo y diversión mezclados. Comentarios tipo: el tío Ragga Oktay ha llegado a París. Oh, Kadir, mira lo que has provocado. Inundan las redes. Y por el lado de los seguidores franceses e internacionales, todos preguntan por la canción, todos quieren saber de dónde sale ese ritmo tan pegajoso. Es publicidad impagable para la serie, y por supuesto, una segunda juventud para la carrera musical de Ragga Oktay. Me pregunto quién será el siguiente. ¿Veremos a futbolistas celebrando goles con el baile de Kadir? ¿Llegará este trend a Estados Unidos? Una vez que la mecha se enciende en plataformas como TikTok, el límite es el cielo. Lo bonito de esto es la positividad que transmite. En un mundo donde a veces las noticias de farándula son todo conflictos, divorcios y polémicas oscuras, ver a gente de diferentes culturas unidos por un baile tonto y una canción pegadiza es un soplo de aire fresco. Bouya Chaka ha demostrado que para pasarlo bien no hace falta entender la letra, solo hace falta dejarse llevar por el flow. Personalmente, creo que este tipo de cruces culturales son lo que mantiene viva la llama de las redes sociales. Nos recuerdan que al final del día, todos buscamos lo mismo: desconectar, reírnos un rato y sentirnos parte de algo más grande, aunque sea un baile viral de 15 segundos. La ejecución de Bouya Chaka ha sido impecable, respetuosa y tremendamente divertida. Ha sabido captar la esencia callejera y desenfadada de la canción original y del personaje de Kadir. No me sorprendería si en los próximos días vemos a más influencers internacionales subiéndose al carro, intentando imitar esas mímicas imposibles y ese movimiento de hombros que ya es marca registrada. Así que, si todavía no habéis visto el vídeo, os recomiendo que lo busquéis ahora mismo, porque os va a alegrar el día. Y si ya lo habéis visto, seguro que estáis tarareando el estribillo de Yeniden, sin parar. Es el efecto viral, amigos, y cuando te atrapa, ya no te suelta. Estaremos muy atentos para ver hasta dónde llega esta ola, porque tengo la sensación de que esto es solo el principio de una nueva fiebre por la música pop turca de los 90 en Europa. ¿Quién nos lo iba a decir? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.